Hablamos de inclusión social en este programa. Arrancamos dándote un panorama general de la historia de la inclusión social en la Argentina. Después un informe muy completo de los números hoy de la inclusión social. Entrevistamos al viceministro de Economía para saber cuáles son las políticas de gobierno en esta materia. Y ahora, en este último bloque, nos vamos a ocupar de entender cómo está la situación en toda América Latina. De eso nos va a hablar José Nathanson. Bienvenido, José. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Efectivamente vamos a hablar de inclusión social y de cómo, como consecuencia de las políticas de inclusión social que se implementaron en diferentes países de América Latina, en Argentina y en otros, en el último tiempo se fue reconfigurando la estructura de clases. O sea, Pablo, las clases sociales son como las brujas, nadie las ha visto, pero que las hay, las hay. En América Latina, efectivamente, las clases sociales se fueron reconfigurando de una manera bastante notable en los últimos tiempos. Podemos ver la primera placa en donde se ve cómo está dividida la sociedad en algunos países de América Latina. La franja rosa significa los sectores más pobres, la franja naranja, los sectores vulnerables, es decir, sectores que si bien no están dentro de la categoría de pobreza, están ahí en el borde. Cualquier viento los sopla y terminan cayendo en la categoría de pobreza. Después clase media y muy arriba los sectores residuales. Fijémonos cómo comparativamente Argentina tiene una clase media que si uno toma la clase media en sentido típico abarca el 54,4% de la población. Argentina es hoy un país de clase media, como ningún país de América Latina, salvo el único que nos gana, digamos, en cantidad en porcentaje de sectores medios, que es Uruguay, digamos, ¿no? Entonces, todos los países de América Latina han ido reconfigurando su estructura de clases, básicamente amplificando la cantidad de sectores medios y creando algo de lo que vamos a hablar en un minuto nomás, que es un sector social que uno diría nuevo, que es lo que se llama la clase media emergente, la clase media baja, gente que era pobre hasta hace pocos años y que ahora, si uno lo mide por categoría de ingresos, pertenece al sector medio. Veamos cómo evolucionó, si te parece, Pablo, la estructura social argentina tomando dos años de corte. ¿Cómo era la estructura social argentina en 2004 y cómo era en 2014? Es bastante fácil darse cuenta que el sector social que más creció es la clase media, tanto la clase media, lo que uno llama la clase media típica, digamos, que pasó del 24,8% en 2004 al 31,2% en 2014, y que también creció la clase media alta, el sector social que está entre la clase media y el sector que uno diría ricos. Claro, ¿no? Esos son los dos sectores que más crecieron como consecuencia de que disminuyó la cantidad de pobres. Es decir, la pirámide social fue ascendiendo, todos los sectores fueron subiendo un poquito. Eso es lo que pasó en Argentina y en general en América Latina en los últimos años. Ahora también, Pablo, cuando uno habla de clase media, en este caso estamos hablando de una categoría de ingreso. Uno podría decir, bueno, forma parte de la clase media, se discute, digamos, pues no es un parámetro universalmente aceptado. Y fijo, mucho menos. Y fijo, tampoco. claro, gente que gana, entre 15 y 25 lucas, por ejemplo, una familia que gana entre 15 y 25 lucas, entre 15 y 30 lucas, forma parte de la clase media. Ahora, en realidad, los sociólogos y la gente que se dedica a estudiar estos temas más en profundidad, dicen que la clase media es más que un simple recorte de ingresos, porque uno podría poner dentro de la clase media hoy a un obrero calificado, una persona que un afiliado a SMATA, por ejemplo, con horas extras, puede llegar a 20 lucas perfectamente, un camionero, un pequeño comerciante, un empleado estatal, un profesional, un médico que recién está empezando. Bueno, los sociólogos dicen que la clase media en realidad es más que eso. Es una cierta relación con la educación, una cantidad de años de educación, una cantidad de hijos. Las familias de clase media en general son familias con pocos hijos, digamos, ¿no? Los sectores más pobres son sectores que tienen más hijos. Entonces es interesante me parece también, y ahora vamos a ver la siguiente placa, preguntarse cuánta gente pertenece por categoría de ingresos a la clase media y cuánta gente cree que es de clase media. Veamos esta segunda placa donde se ve la estructura social argentina, lo real, digamos, la estructura social argentina tal cual nos da la división de ingresos, y la gente que se autodefine como clase media. Vos le preguntás a la gente si es de clase media y el 80% de la gente se autodefine de clase media. Ahora, si vos vas a la estructura de ingresos, solo el 31% es de clase media típica. El resto son o clase media baja, o clase media superior, o clase alta. Pero si vos le preguntás a la gente, el 80% se autodefine como clase media. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque nosotros vivimos en un país que tiene una larga corriente, una larga tradición inmigrante, de movilidad social ascendente, un país que ha tenido a la educación pública en el centro de su construcción nacional, porque ser de clase media es una forma, uno diría, casi un ideal aspiracional, es lo que la gente quiere ser.
La gente obviamente no quiere ser pobre por motivos evidentes, pero tampoco quiere autodefinirse como rica, tampoco se autopercibe como rica, a pesar de que por ingresos muchas veces lo sea. Ahí lo veíamos claramente en la placa. Es mucho más la gente rica que la gente que cree que es rica, digamos, o que cree que pertenece a la clase alta. La clase media es mucho más entonces que una categoría de ingresos, es también una forma de relacionarse con la educación, con el Estado. Una forma de relacionarse con el Estado. Si los pobres o los sectores más vulnerables se relacionan con el Estado para poder sobrevivir, porque necesitan la asignación universal, porque necesitan las jubilaciones, porque necesitan el transporte público, y los sectores de las clases más altas, los sectores más altos, pueden prescindir del Estado, que tienen seguridad privada, educación privada, salud privada. La clase media tiene una relación más ambivalente con el Estado. Lo necesita, pero al mismo tiempo siente que lo asfixia. Habíamos hablado en el programa anterior de impuesto a las ganancias, digamos, ¿no? Habían hablado de impuesto a las ganancias. Sí. Bueno, eso es la clase media. Es un sector que tiene una relación mucho más ambivalente con el Estado. Para mí, desde mi punto de vista, buena parte de la relación tormentosa de la clase media con el kirchnerismo a lo largo de todos estos años se explica por la relación tensa y difícil que tiene siempre la clase media con el Estado, que no es que lo necesita para sobrevivir como los pobres, pero que tampoco puede prescindir totalmente del Estado como los sectores de clases más altas. Clarísimo, José, muchísimas gracias. Estamos terminando así este programa, como les decía, hicimos todo un recorrido sobre la inclusión social que termina con este análisis de José Nathanson. Un programa más de Economía sin Corbata, espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Nos vemos aquí la semana que viene. Chao. Que aprieta sobre tu garganta, las ganas de un grito que ya no se aguantan. El nudo que asfixia a los pueblos del sur, recetas malditas que apagan la luz. Tira esa corbata en La Paz, en Caracas, en Atenas y en Chiapas. Tira esa corbata en Bogotá, en Quito, en Santiago y Fiorito. Hoy soberanía no son los cañones, hoy soberanía son tus decisiones.